Este lunes en la región y toda España entró en un caos generalizado. De hecho, caos es la palabra que más se ha repetido. Pese a todo, no se produjeron graves incidencias ni siquiera en las carreteras, a pesar de que no funcionaba ninguna señal lumínica. Los ciudadanos empezaron a organizarse también por comunidades. Algunas imágenes nos traían a la memoria algunas de hace un tiempo. Así que vamos a dar la bienvenida a Ana Milán, que es socióloga y profesora de la Universidad de Murcia, con la que queremos hablar precisamente, sociológicamente, de todo este apagón y de esa palabra que creo que ha sido la más repetida, caos. Sí, buenas noches, Laura. Encantada de estar aquí. Sí, realmente es caos, es incertidumbre, es inseguridad. Llevamos muchos sustos seguidos la ciudadanía y no se ha quitado de la memoria del imaginario social el tema y el miedo de la COVID. Y bueno, no tenemos que olvidar que tenemos un panorama de 2 guerras, de medidas económicas que nos están. Es decir, es todo una sociedad muy tensionada, muy castigada en cierto sentido, ¿no? Y sin cierto sentido, es decir, castigada, y entonces genera esa ansiedad social, esa incertidumbre social que caracteriza gran parte. Están pasando muchas cosas muy rápido, y hay que asimilarlas. Entonces era una situación absolutamente desconocida, donde no había ninguna información. Eso es clave, es clave, es decir, que la gente empieza, los bulos, la fake news, empieza a buscar información donde puede y te llega de todo tipo, ¿no? Y eso convulsiona. De todas maneras, también había otra perspectiva, que era, salías a la calle y veías a la gente normal, gastando bromas, con miedo de entrar en casa. La noche asustaba. Era lo que más miedo quizá daba. Claro. Los medios de comunicación, una de las primeras cosas, o algunas de las cosas también que esta mañana intentábamos analizar, que saliera ese balance de tráfico de la DGT, porque claro, una de las primeras cosas fue ese caos en las carreteras, todo tipo de carreteras, sin luces, sin semáforos, sin nada, y pese a todo pues se registraron 3 accidentes, pero ninguno tuvo absolutamente nada que ver con esto, porque fueron antes de ese apagón de las 12:30. ¿Esto a qué responde? ¿Nos hemos organizado como hormiguitas o de repente nos da como a nivel colectivo, no sé, quizá hemos aprendido algo de la pandemia? Sí, hombre, somos una sociedad bastante civilizada, a pesar de todo, ¿no? O sea, la fe en el ser humano tiene que seguir manteniéndose. Pero yo creo que también la gente entró como en shock. Es decir, hubo como un colapso social y como una parálisis, ¿no? Es decir, entonces la gente iba con miedo, tenía miedo de coger el coche, tenía miedo de lo que se iba a encontrar, no sabía muy bien, o sea, yo creo que había como una cierta parálisis, ¿no? En ese sentido, y claro, la gente ante eso no se arriesga. Es decir, esas situaciones generan un cierto vértigo social que además se va contagiando porque vas oyendo, te van diciendo. Entonces empiezas, los supermercados, era todo como esa crisis, casi un ambiente de posguerra. A mí había una cosa que me impresionaba muchísimo y era el oír las sirenas, tanta sirena que eso que dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿sabes? Piensas en los hospitales, piensas en la gente que tiene en tu comida, en qué va a pasar, cuánto va a durar esto. Es decir, es que fue mucho tiempo sin información y eso es tremendo. Entonces yo creo que aparte de la civilización y la educación cívica, que tiene evidentemente su gran papel, pero también es cierto que existía como esa parálisis. Luego también está el carácter murciano, carácter murciano, que un poco es ese carácter de buen humor. El tiempo acompañaba, la gente estaba en la calle, como digo, había mucha gente en la calle tomando sus cervezas, haciendo tal. Sí. Es decir, de hecho, a mí me pilló, por ejemplo, desplazándome al trabajo, tuvimos que parar, bueno, igual que otros compañeros, ponernos a trabajar con los medios que en ese momento teníamos encima, y había muchas, porque claro, todo esto también pues ha repercutido en hostelería, en mercados, en plazas, etcétera, etcétera, de género, estamos hablando de productos frescos, y con algunos de los hosteleros que
pude hablar me decían eso, decía, ¿qué vamos a hacer? Tenemos Claro. que acabar por lo menos esto, Claro. incluso la gente que estaba allí también Sí, 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 consumiendo. sí, claro. Es que oía precisamente en la radio, tengo que reconocer que soy radioadicta, Yo también. que el día del apocalipsis no es tan malo como el día de después del apocalipsis, cuando entras en la valoración, ¿no? Cuando te pasa algo y se produce, como digo, ese shock, esa parálisis, esa incertidumbre que nos caracteriza y además está más que diagnosticada por sociólogos como Bauman, es una sociedad en riesgo, ¿no? Permanentemente, es el concepto de sociedad en riesgo en la que vivimos ahora, tan vertiginosamente con tantos cambios, ¿no? Pero dentro de eso, cuando pasa ese susto, cuando las cosas han vuelto a una normalidad, está la pregunta, ¿nos va a volver a pasar? ¿No nos va a volver a pasar? ¿Tenemos que hacernos con el kit? Eso también asustó, la gente un poco nos lo tomamos un poco a broma y ya decían, ¿lo sabrían? ¿Sabrían Claro. que esto iba a pasar y no lo habían dicho? Es decir, esa falta de información y luego, por otra parte, una desafección con la clase política de incredulidad. Ha habido muchas situaciones en las que la clase política en general no ha sido clara, ha mentido sobre situaciones y la ciudadanía está un poco escarmentada, ya no se cree un poco nada, ¿no? Entonces, esa desafección hacia la clase política también es muy importante porque se supone que son los que tienen Claro, esas respuestas, dar esas respuestas, que es lo que genera la incertidumbre y lo que genera que a veces socialmente o individualmente actuemos de alguna manera que dices, claro, es que no sé qué tengo que hacer, no sé qué está pasando, pues tiro por aquí. Claro, me dejo en manos de quien se supone tiene la responsabilidad social de cuidarme, ¿no? Y de hacer una política que me cuide. Cuando eso está en cierto descrédito o se ha generado una cierta desafección y ya no crees mucho en que esa clase te defienda, pues entonces el miedo es más, es aún mayor, porque no tienes ese punto, no tienes ese referente, ¿no? Y entonces eso es, hemos tenido el ejemplo de la Dana, donde se supone que ha habido mucho error en la gestión de eso ante una catástrofe de esa magnitud. Es decir, que llevamos muchas cosas acumuladas en España. Ya de largo. Sí. Has dicho algo, por ejemplo, cuando has dicho radioadicta, yo también reconozco, trabajamos en la tele, pero yo siempre he estado pegada a la radio y ayer pues tenía la suerte que yo era de las que tenía ese transistor en casa, pero es verdad que fue una de las cosas, pues eso, que la gente más compraba, transistores, pilas, velas, quizá esto también nos ha hecho pararnos y pensar, estamos sobreinformados, estamos sobreconectados. He leído incluso titulares de gente que pues le pasó un poco como cuando la pandemia, que incluso llegó a sentir alivio de por obligación estar desconectada. Sí, eso está claro. Es decir, hay un libro que a mí me encanta que se llama, solo el título ya te lo dice, ¿no? Enfermos de información. En cierto sentido, la sobrecarga que tenemos todos, esa dependencia que hemos generado respecto a las nuevas tecnologías, además inmediatas, y de pronto nos la quitan, ¿no? Hay niños que han vivido una situación por primera vez en su vida, que es no tener un móvil a mano, y es algo por primera vez en su vida. Los que peinamos algunas canas ya eso lo hemos vivido, pero hay gente que efectivamente es la primera vez que lo vive, ¿no? Y entonces yo recuerdo anoche en casa, decía, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar. ¿Qué cosa, no? Vamos a hablar, como si fuera, era como una vuelta atrás en el tiempo, y entonces esa desconexión, pues de pronto, efectivamente, te da cierta tranquilidad. Es una mezcla de emociones fuertes ahí, ¿no? Pero desde luego somos hiperdependientes yo estoy segura que el 100% de la población que tenía cerca un móvil, lo primero que hizo cuando empezó fue conectarse al móvil y empezar a ver, y empezar a hablar con gente. Que se había quedado por ahí pendiente, qué mensajes, qué tendría. También ese paso de, digamos que hemos ido a esa individualidad y este tipo de situaciones nos está haciendo volver un poco a ser otra vez colectivo, a tener que actuar de manera colectiva, el ayudarse unos a otros, pues para poder salir adelante. Claro, sí y no, porque mira, también lo que en el fondo nos pedían era vaya usted a su casa y de nuevo el aislamiento, ¿no? Piensa en todas esas personas solas o mayores que no podían bajar de sus casas porque no tenían
ascensor, porque no tenía... Bueno, y siempre ahí se ven pruebas de solidaridad, que es algo que siempre se destaca, afortunadamente se destaca, ¿no? Pero también hay mucha crisis de ansiedad, mucho miedo a la soledad, a quedarse ahí, ¿quién me va a encontrar a mí? ¿Cuánto tiempo puedo estar aquí metido, ¿no? Entonces, el aislamiento o el miedo al aislamiento que vivimos y que ha dejado muchísimos traumas sociales, eso estaba ahí y efectivamente yo creo que estaba en esa conciencia colectiva, en ese imaginario social, yo creo que estaba pesando. Se dieron toda esa ambivalencia, por un lado esa tranquilidad, por otro lado ese miedo, ese aislamiento, ese recuerdo de que se pasó tan mal y qué va a pasar, un ciberataque, es decir, es todo eso, demasiadas cosas seguidas y muy pocas seguridades. ¿Hay algún consejo que podamos, o algún mensaje que podamos lanzar a la sociedad? Es que realmente hasta que no sepamos bien qué ha pasado, y ya nos están diciendo los expertos que en eso se van a ir meses, ¿cómo podemos asegurar nada? No podemos asegurar, es lo que te digo, esa sociedad en riesgo. Estamos en cierto modo, y esto nos hace ver la vulnerabilidad que tenemos, somos muy vulnerables, más que nunca. En cierto sentido, porque dependemos de muchas cosas que están fuera totalmente de nuestro alcance, en otros países. ¿Quién puede haber hecho esto? Pues al otro lado del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues confiar y vivir la actualidad. Yo en esto... Estar un poco en el presente, claro, sin perderla, sin dejar de tener los pies de alguna en la tierra. manera perder los miedos y acogerse a lo que uno realmente tiene seguro, cree que tiene valor en el fondo, porque esa ansiedad, la única manera digamos, de corregirla o de evaluarla es acogiéndote a cosas que tú crees seguras, más verdaderas o más estables. Pues Ana, muchísimas gracias por hacernos un hueco y venir a explicarnos esto un poquito más, a ver cómo funcionamos, porque de verdad que auténtico caos, se va a quedar así. Efectivamente. Muchas gracias a ti, Laura, encantada. Siempre. Pues muchas gracias. Seguimos.